Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí un día más con nosotros, aprendiendo un poquito más acerca de un curso de milagros. Esta vez lo haremos de la mano de un maestro maravilloso. Él es Héctor Gil García. Es terapeuta transpersonal, naturópata y profesor de psicosomática integrativa, formado en medicina biológica, meditación y terapia sistémica. Imparte seminarios por varios países del mundo. Vamos a ver. También tenemos, a ver, vamos a continuar. También trabaja las memorias de la infancia, el transgeneracional, el perdón de Dios como herramienta terapéutica para todas las enfermedades físicas, psíquicas o conductuales, especialista en filosofía comparada de Oriente y Occidente. Es también director de la Escuela Integrativa y colaboradora en proyecto de salud holística. Él es nuestro amoroso Héctor Gil García, quien el día de hoy también nos va a hablar acerca de un tema maravilloso. Vamos a hablar acerca de El Quijote. ¿Quién no ha oído hablar de Don Quijote? Entonces, el día de hoy vamos a ver su despertar espiritual. A ver, ¿qué diría Jesús acerca de los fracasos de El Quijote? Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos. Bienvenido, mi amado maestro Héctor Gil. Adelante. Muchas gracias. Vamos a entrar en un tema apasionante, un tema muy hermoso y siempre invocando la presencia de la inspiración, de la luz, del mundo superior. Entonces voy a invitaros a hacer un minutito de silencio y también a que desconectéis los micrófonos. Entonces vamos a pedir que tengáis la cámara conectada, el que quiera, y los micrófonos silenciados. Y vamos a poner la espalda un poquito recta, observamos la respiración, la hacemos un poquito más lenta, más profunda de lo habitual, disfrutando del aire al inhalar, al exhalar. Inhalando, me lleno de vitalidad de la cabeza a los pies. Exhalando, suelto tensiones, preocupaciones, expectativas. Un minutito de silencio, sincronizamos la respiración, el corazón. Que mi mayor alegría sea hollar el sendero del servicio, que me reconozca como agente de una fuerza superior a mí que me otorga el poder de servir y que reconozca en los demás el mismo principio divino que en mí mismo. Muy bien, pues vamos allá, dando las gracias por venir, por compartir. Vamos a entrar en el tema de Don Quijote y el despertar espiritual. Y tengo que decir que es un tema muy atrevido por mi parte. Es como si hubiera cogido la pértiga y me pusiera a caminar por la cuerda floja, por el mundo de la literatura, de la filosofía, por el mundo del análisis literario y filosófico. Y bueno, he estado durante años leyendo El Quijote. No puedo decir que lo entienda y no puedo decir que lo domine. Por lo tanto, todo lo que vamos a exponer hoy está sujeto a revisión mañana. He encontrado que hay una profesión que yo no sabía que existía, que son los cervantistas. O sea, que hay
todo un montón de profesores, catedráticos y doctores que son los cervantistas, o sea, especialistas en Cervantes y especialistas en Don Quijote. Con lo cual, ¿dónde vas tú, Héctor, terapeuta transpersonal, a hablar de Don Quijote? ¿A dónde vas? ¿Valiente o temerario? Bueno, pues ahí que te vamos. Empezamos con un tema muy profundo que es qué piensa Don Quijote o cómo se trata el tema de la iglesia en Don Quijote. Y también voy a poner un PowerPoint con algunas imágenes para que al final podamos hacer un poquito de preguntas y respuestas, un poquito de coloquio para enriquecer la exposición. En la obra Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, el protagonista es Don Quijote. Es un caballero de unos 50 años que tiene en su casa una sobrina, un ama, no tiene hijos, tiene unas tierras de cultivo un poco pobres, incluso vende algunas tierras para comprar libros de caballerías. Incluso pues dice el narrador que empieza a leer, a leer, a leer, a leer en exceso, a leer día y noche, noche y día, hasta que se le seca el cerebro y de alguna manera así empieza la locura de Don Quijote. Es interesante porque los vecinos de Don Quijote, los amigos de Don Quijote, son un cura y un barbero. Y aquí ya tenemos muchísimas interpretaciones, con lo cual os adelanto que el Quijote se puede interpretar en muchos niveles diferentes, como si fuera un mito. Los mitos de la antigüedad los podían leer los niños, los podían leer los adolescentes, los podían leer los profesores, los educadores, los legisladores, pero aún los grandes sabios y sabias de la antigüedad podían leer esos grandes mitos y encontrar un mensaje mucho más profundo, mucho más oculto. Lo mismo ocurre con Don Quijote, hay muchos niveles de interpretación. Yo voy a dar el mío, que no es ni que sea el único ni el mejor, ni siquiera he encontrado a nadie que lo explique desde el punto de vista este. Por eso es una especie de excentricidad más de las mías. Pero bueno, para eso estamos, para compartir una tarde de agosto y pasar un buen rato juntos. Entonces, ¿cómo se trata el tema de la iglesia en el Quijote de Don Miguel de Cervantes? Bueno, tenemos que entender que en aquella época, principios del siglo XVII, todo el mundo espiritual o la espiritualidad estaba dominada y estaba todo dentro de la Iglesia católica. La Iglesia era, digamos, la dueña de las almas y de las conciencias. Así como en el mundo físico, en el mundo material, pues era el emperador o era, digamos, el imperio el que gobernaba digamos, los destinos del mundo material. Las almas eran gobernadas, guiadas, gestionadas, apacentadas por la Santa Madre Iglesia, que se dedicaba a guiar las almas. Entonces, todo el tema del pecado, de la culpa o de la salvación o de los sacramentos, todo eso era gestionado, administrado por la Iglesia Católica. Yo cuando era muy joven tenía una opinión muy mala de la Iglesia Católica. Ahora no tengo una opinión tan mala, tampoco la tengo buena, pero no la tengo ni buena ni mala. Quiere decir que con el tiempo uno se va templando y puede uno descubrir que evidentemente pues la Iglesia fue una religión de Estado y una religión imperial, que fue muy útil al Imperio Español. Es algo parecido a la religión olímpica de Júpiter que tenían los romanos en el Imperio Romano. Era una religión, digamos, funcional, que funcionaba, que permitía una jerarquía muy bastante estricta, pero que permitía bastante flexibilidad más de la que nos pensamos. Y de alguna manera iban de la mano el poder imperial y el poder eclesiástico, y de alguna manera no funcionó tan mal cuando lograron un imperio pues por varios países del planeta y lograr la primera globalización, por así decir, económica y también política del planeta Tierra, logrando un imperio mucho más grande que el imperio romano. Pero sí que a nivel de Don Quijote, digamos, la crítica contra la Iglesia Católica, yo diría que es evidente porque los personajes eclesiásticos que salen son bastante cortos de entendederas, como por ejemplo el cura, el vecino de Don Quijote,
que quema los libros de caballería y que promueve que cuando Don Quijote es vencido en la batalla, vuelva al pueblo encerrado en una jaula, como si fuera un animal, como si fuera un animal peligroso o como si fuera un infrahumano. En ese sentido, los personajes eclesiásticos que van a salir son de alguna manera, yo diría, es una opinión personal, poco desarrollados espiritualmente y bastante, digamos, ocupados por las cuestiones mundanas, por las cosas más bien de la vida cotidiana, las cosas vulgares, en lugar de ser hombres verdaderamente de Dios. Y eso también hay algunos lectores del Quijote que lo han remarcado, diciendo que el Quijote es una obra anticlerical o anticatólica. No creo que sea así, no creo que llegue a un extremo tan grande, pero sí que hay una especie de burla o una especie de crítica del estamento religioso, ahí sí que estoy de acuerdo. Y precisamente Don Quijote, pues a lo largo de la novela va a palear a algunos curas y algunos religiosos, cosa que en ningún libro eso era permitido ni tolerable. Quizá por eso el personaje, al estar loco, pues no llevó a Cervantes a la cárcel, porque a los locos, a las mujeres y a los niños se les permitía, por así decir, eh, digamos, extralimitarse de las cosas de la honra, de las cosas del honor. Y por lo tanto, también hay otra lectura que hace alguna gente que dicen que es un libro de excelsitud y de alabanza de la Iglesia Católica y de la espiritualidad católica tradicional. Tampoco creo que sea así, no me parece que sea un libro de alabanza de la espiritualidad convencional de la época. Más bien me parece que es una crítica de esa espiritualidad que de alguna manera se ha quedado en las formas, se ha quedado, por así decir, en los rituales del pueblo, en los rituales de las ciudades, pero que de alguna manera no ofrecen una vía espiritual para las mentes inquietas o para las mentes, digamos, que necesitan a través de la locura, canalizarse hacia lo espiritual. Y también esto es así, por lo tanto, hay comentaristas del Quijote que dicen que es una obra anticatólica, otros que dicen que es una obra defendiendo el catolicismo. Yo digo que ni una ni otra, sino que critica y también alaba, eh, y que de alguna manera Cervantes, en toda su obra, eh, no parece que ponga a la Iglesia como una solución, ni a la espiritualidad de su época como una solución. Más bien, toda la obra de Cervantes, las novelas ejemplares, El Quijote, los trabajos de Persiles y Segismunda, toda la obra de Cervantes, más bien es un poco, yo diría, pesimista en el sentido de que no le ofrece al alma humana una vía como para llegar a la realización espiritual, a la felicidad y a la completura. Así como si, por el contrario, vemos en Platón, en la época griega, en la escuela de Platón sí que vemos un camino espiritual hacia la espiritualidad, también vemos en el budismo, que yo también lo estudio hace muchos años, un camino hacia la completura, hacia la comprensión y hacia la salud mental, y también lo vemos en el cristianismo esotérico o en el cristianismo gnóstico o en un curso de milagros. Sí que vemos un camino para llegar a una espiritualidad sana, completa e íntegra. Y luego, en el siglo XX, aparece la psicología de Carl Gustav Jung y la psicología transpersonal, que también nos ofrecen un camino de desarrollo del alma hacia el espíritu. Entonces, lo que yo veo en Don Quijote es mi opinión, es un obstáculo, es un tapón entre el mundo del alma y el mundo del espíritu. La iglesia, que debería de hacer de puente entre el alma y el espíritu, no lo hace, más bien los personajes eclesiásticos son bastante torpes en ese sentido, bastante obtusos, incluso llegan a insultar a Don Quijote, llegan a despreciarlo, lo tildan de loco, de estúpido. Por ejemplo, en la casa del duque y la duquesa hay un sacerdote y le insulta delante de todos a Don Quijote y lo manda a su pueblo a cuidar su hacienda y a cuidar de su mujer y de sus hijos, y Don Quijote entra en cólera y dice, bueno, si no fuera por lo que usted representa, ya sacaría yo la espada y todo, pero siendo que es usted un religioso, yo le respeto, pero lo que usted dice no tiene razón, es desacertado, usted no ve la verdad, usted no comprende a los caballeros andantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué
¿por qué pierde o por qué vemos un aspecto triste o un aspecto pesimista en Don Quijote? Bueno, esto lo vamos a explicar, pero me vais a permitir que os comparta algunas imágenes. No son muchas, algunas pequeñas, son un PowerPoint. Y dice, el título de hoy es Don Quijote y el despertar espiritual. Entonces, aquí tenemos a Jackie, la gran Jackie, que siempre invita y convida a los diferentes locos de diferentes países a que vayamos a sus clases. Entonces, Don Quijote y el despertar espiritual. ¿Por qué? Porque cuando se produce un despertar espiritual, según lo que yo he estudiado, yo soy terapeuta transpersonal, he estudiado psicología transpersonal desde hace muchos años y lo sigo estudiando, y en la teoría de la psicología transpersonal se presentan lo que se llaman las crisis espirituales o las emergencias espirituales. El gran teórico de esto es Stanislas Grof y también Ken Wilber, donde ellos presentan que cuando un alma humana ha vivido todo su ciclo y no ha conectado con la parte espiritual, con la parte divina, entonces esa alma se empieza a pudrir, se pudre, directamente os lo digo. ¿Eso qué quiere decir? Pues según Freud, Freud estudia en la psicología analítica la infancia y la adolescencia y Jung estudia en la crisis de la mitad de la edad y la vejez. Y tanto Jung como Grof en la psicología profunda y en la psicología transpersonal nos dicen que, repito, si en la mitad de la vida de una persona, en la crisis de la mitad de la vida, la persona no conecta con lo espiritual, entonces esa alma se empieza a podrir, se pudre por dentro. Y entendemos que Don Quijote, como Alonso Quijano, como un hombre de la Mancha, un hombre, digamos, vulgar, un hidalgo de una clase noble venida a menos, un hidalgo terrateniente que tiene pocas propiedades, poco dinero, incluso es pobre, dice Cervantes, que se tiene que remendar la ropa con tejidos de otros colores. Ese hombre está podrido. Con 50 años es un hombre ya bastante viejo. En aquella época, con 22 años, podrías ser un doctor o un licenciado en Derecho o lo que sea. Y entonces, con 50 años, ya eras un anciano, un abuelo. Entonces, aquí nos está mostrando un hombre que se está pudriendo por dentro. O sea, tiene una vida anodina, sin amigos, sin familia, no se ha realizado a nivel profesional ni se ha realizado a nivel espiritual. Entonces, las novelas de caballería representan en una clave una especie de válvula de escape para la mente, donde la mente se va concentrando en esas novelas y la mente de Alonso Quijano es tan poderosa que se concentra en las novelas de caballería leyendo día y noche que empieza a imaginar si eso fuera verdad, que los caballeros andantes existen, si eso fuera verdad, que existen las damas, que existen el honor, que existe el dios que ampara a los caballeros, a las damas, que existen gigantes que hay que vencer y sojuzgar. Y esa mente que empieza a plantearse otra realidad, eso es una crisis espiritual. Lo que para Freud o para los psiquiatras actuales sería una patología, que incluso he leído interpretaciones del Quijote patológicas, como por ejemplo muchos psiquiatras españoles han analizado que tenía esquizofrenia, que tenía trastorno bipolar, que tenía trastorno de la realidad de no sé qué. Bueno, le ponen tantas etiquetas al pobre Alonso Quijano. Desde mi punto de vista, como terapeuta transpersonal, más bien es una crisis espiritual, así lo digo, lo creo así. O sea, necesita una espiritualidad práctica, una espiritualidad viva, vital, sentirse útil, sentirse conectado con la comunidad humana, con la divinidad, y no tiene manera de encontrar eso, porque la caballería andante hace siglos que desapareció. Los hidalgos de su época son todos pobres, no tienen poder, y solo tiene dos opciones, o ponerse a trabajar y convertirse en un burgués perdiendo sus títulos nobiliarios, pero ganando dinero, o quedarse pobre, morirse de hambre, irse apagando poco a poco. De alguna manera, Don Quijote tiene una presión psicológica individual, como diría Freud, una presión psicológica
del proceso de desarrollo espiritual taponada, como diría Groff o como diría Jung, y también tiene una crisis psicológica social, puesto que la clase social a la que él pertenece está desapareciendo y va a morir inexorablemente. Y aparte hay una presión social, hay una crisis económica en el imperio, vamos, que de alguna manera la conciencia de Don Quijote está siendo presionada por ambos lados, por muchos lados, y de alguna manera tiene que reventar. Encuentra, insisto, en los libros de caballería una vía para plantearse la realidad. Eso que puede ser una enfermedad, de hecho, si encontráramos una persona hoy en día así, que va por la calle disfrazado, matando gigantes, lo encerraríamos, o sea que lo consideraríamos enfermo. Pero fijaros que es una novela, que es un personaje de novela. ¿Qué nos quiere decir Cervantes? Creo yo que nos quiere decir en una clave que una persona que ha vivido ya su vida, que no se ha realizado espiritualmente, necesita una vía, algún tipo de camino para que su espiritualidad se exprese, para realizarse espiritualmente. El propio Jung nos dice que la no espiritualidad genera neurosis, genera enfermedades. Y en la psicología transpersonal, insisto, se estudian muchos brotes psicóticos o brotes esquizofrénicos como, digamos, resultado de una falta de canalización de la parte espiritual. Y bueno, ¿a dónde iba? Como Don Quijote cambia su nombre, se cambia de Alonso Quijano, ahora se llama Don Quijote, entonces ahí está produciéndose una transmutación. Para unos, ya os digo, es una locura total, se ha vuelto loco. Pero para otros está engañando. Dice Torrente Ballester que Don Quijote engaña a los demás y se hace pasar por loco para poder hacer lo que le dé la gana. Yo tampoco creo esa versión. Yo no creo que él engañe a los demás, porque si él engañara a los demás y se hiciera pasar por loco, soportaría tantas palizas, tantos golpes, tantos insultos. Creo que no. Creo que realmente, entre comillas, se vuelve loco, pero es una locura divina, una locura espiritual, y creo que sí, que se vuelve loco y necesita cambiar el nombre, cambiar su nombre y identificarse con otra realidad, con otro mundo. Aquello que las escuelas de filosofía de la antigüedad llamaban el mundo de las ideas, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que os he explicado, los personajes. Entonces él ya no ve molinos de viento, ya no ve las ventas son los, digamos, los hoteles, las posadas, los restaurantes, eran edificios normalmente con un patio interior, se cerraban por la noche, todavía quedan muchas ventas en Castilla y se calcula que en toda España había muchas ventas a la entrada y a las salidas de las ciudades, donde se vendía y se compraba alimento, ropa, se compraba y se vendía elementos para los viajes, para los comerciantes y solía haber camas, alojamiento. También se dice que había prostitución y que había también bodegas, había tabernas, o sea que era un poco un pub, un prostíbulo, un restaurante y un hotel. Entonces, Don Quijote deja de ver molinos y ve gigantes, deja de ver ventas y ve castillos, deja de ver prostitutas y ve damas en apuros. Entonces, eso nos está hablando de una especie de necesidad mental. Yo lo interpreto como que la mente ordinaria, la mente vulgar, eh, cuando cumple 50 años y no se ha realizado, normalmente las personas desarrollan un cáncer o una depresión. Y entonces yo que soy terapeuta, pues veo que todas las personas de 50 años para adelante desarrollan enfermedades graves porque no han hecho un camino espiritual, porque no han encontrado una vía espiritual. Entonces, eh, ese Don Quijote tiene dos partes el libro, la primera parte, la segunda parte, se llama El Caballero de la Triste Figura, luego se cambiará de nombre al Caballero de los Leones y luego morirá como Alonso Quijano el Bueno otra vez, dejará Don Quijote para ser otra vez Alonso Quijano, como cerrando una especie de círculo, como en el ciclo del héroe. Sí. Entonces, lo que os decía, voy a explicar esto un poquito, ¿no? La mente
la mente inferior que la tenéis aquí, en la India se llama kamamanas, la mente de deseos. La mente inferior es lo que se conoce como el ego en el curso de milagros o el ego en el budismo, que es la mente inferior, la mente de deseos. Es una mente de, digamos, de naturaleza mixta. Por eso está entre la parte espiritual, la tríada, y la parte material, física y biológica, que es el cuaternario, el cuadradito. Entonces, esta mente, que en griego se llama psique, psique se traduce como alma, esta mente necesita bajar, digamos, del mundo espiritual de donde proviene, pasar su experiencia por el mundo físico material y luego retornar a la parte espiritual. Como los humanos nos quedamos atrapados en el mundo de la materia, en el mundo ilusorio, nos volvemos locos. La locura es una solución para, igual que hay gente que tiene Alzheimer o tiene, digamos, amnesia o tiene, es una solución de no soportar ya más el mundo vulgar o el mundo ordinario. Entonces, en una clave, el cuerpo se dice soma en griego, el cuerpo es el mundo físico, el alma, como veis, está interrelacionando los dos mundos, el mundo físico material, perdón, con el mundo espiritual o la mente superior. En el mundo griego, el espíritu es mente, la mente divina, la mente de Dios es el espíritu. De alguna manera en Grecia, el espíritu es mental y Dios es la gran mente infinita, eterna, buena, justa, bella. Es el cielo o el paraíso de los musulmanes, de los judíos y de los cristianos. Y aquello que en el budismo se conoce como el nirvana, que es la realidad pura, es la mente pura, que es la esencia, digamos, de todas las cosas. Entonces, en la religión griega, este mundo se corresponde con Zeus, el Olimpo, la montaña sagrada, el monte del Olimpo, lo que sería el reino de los cielos. Este mundo se corresponde con Poseidón, por eso hay un hacha, si os fijáis aquí sale un hacha de doble filo, es el símbolo de Poseidón, también los cuernos del carnero o los cuernos de Creta, que representa también la época de Poseidonis, de la religión cretense, de la época antigua. Y por lo tanto, Poseidón es el turbulento océano por donde ha de atravesar el héroe Ulises, el héroe Don Quijote, para volver a su casa espiritual, para volver al cielo, al reino de los cielos. Y el mundo físico, el cuerpo, como nos dice el curso de milagros, no es ni bueno ni malo, es neutro. Depende para quién esté sirviendo. Si el cuerpo sirve al ego, el ego sería la parte de la mente que está en contacto con el mundo material, sería esto de aquí. Si el cuerpo sirve al ego, el cuerpo se enferma. Si el cuerpo sirve al héroe o a la mente superior, la mente recta, entonces el cuerpo simplemente es un vehículo de comunicación, es un medio de comunicación. Y en una clave maravillosa podremos relacionar, por lo tanto, Zeus, el mundo del Olimpo, el mundo del cielo, el mundo real, la mente pura, la mente recta, el mundo de Poseidón, el mundo de las pruebas, el mundo del héroe y el mundo del Hades, el inframundo, el mundo de la materia, el mundo inferior. O sea, por eso los tres hermanos en la religión olímpica se reparten el universo, Zeus, Poseidón y Hades. Pero también en una clave, el mundo espiritual está representado por Dulcinea, la dama maravillosa, la pureza más pura, más excelsa, la dama, esa mujer espiritual totalmente pura, totalmente, digamos, está simbolizando, recordando en la mente del héroe ese mundo espiritual, ese mundo de pureza eterna e inmaculada. Por eso, esto podría ser Dulcinea, esto es Don Quijote, sobre todo el que lucha, este es Don Quijote, este es Alonso Quijano, la mente egoísta, y este es Sancho. Entonces, Sancho Panza representa al mundo físico, el mundo material, que busca dormir, comer, descansar, busca el dinero, busca la riqueza, busca la comodidad.
ni siquiera busca la fama ni el poder. Es el mundo físico o, si queréis, el mundo de los instintos, emociones, instintos pasionales, instintos animales, instintos ancestrales. Don Quijote habla con Sancho y tienen diálogos maravillosos. Es como si fuera la mente recta con la mente egoica, el diálogo interior de Don Quijote, y también el diálogo de Don Quijote con el cuerpo físico es el diálogo con Sancho. Sancho se expresa con refranes, refranes populares. Más vale pájaro en mano que ciento volando. A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces Sancho habla todo el rato con refranes. ¿Eso qué simboliza? Don Quijote le dice, eres un saco de refranes. Simboliza la sabiduría popular y de alguna manera simboliza también lo colectivo. Es decir, Sancho para Jung sería la mente colectiva, es decir, algo que no sea individualizado, que no sea individuado, que no ha salido del vulgo y por lo tanto es la mentalidad, digamos, vulgar, la mentalidad, si queréis, también del sentido común. En una clave positiva es el sentido común. En una clave negativa es la cobardía popular y la pusilánime, idiota, imbécil forma de ser del pueblo, digamos, aborregado, ignorante, dirigido y manipulado. Por lo tanto, Sancho tiene también una parte luminosa y una parte sombría. El ego de Don Quijote tiene una parte luminosa y una parte sombría. Don Quijote sería el héroe, sería este hacha de doble filo, y aquí tendríamos, digamos, la mente recta de Don Quijote, y aquí tendríamos a Dulcinea del Toboso. Luego también hay explicaciones de Don Quijote cabalísticas, que yo no he querido entrar ahí, pero hay quien dice, yo no lo sé, pero hay quien dice que Don Quijote es súper cabalístico. O sea que la palabra toboso significa la verdad, que Quixote en hebreo significa no sé cuánto, que La Mancha en hebreo tal. Puede ser que Cervantes fuera de origen judío, puede ser que Don Quijote tenga claves cabalísticas, astrológicas, esotéricas, puede ser, no lo conozco con exactitud. Ya os digo, hay interpretaciones de Don Quijote súper católicas, otras súper ateas y súper agnósticas, otras cabalísticas, judaicas, criptojudaicas o criptoesotéricas. Otras interpretaciones, que sería la mía, transpersonal. Una interpretación, digamos, que conecta mucho con el curso de milagros y con el budismo. ¿Por qué? Porque nos dice que la mente debe ser educada, que la mente debe ser adiestrada y que la mente tiene dos opciones. O comercia con el mundo inferior, se envuelve con lo inferior y por lo tanto pierde su origen, su recuerdo de dónde viene, y entonces se envuelve con Sancho y con el mundo ordinario, o la mente adiestrada, dominada, domesticada, disciplinada, la mente va, como diría Platón también, elevando, cambiando, convergiendo su mirada hacia la unidad y entonces la mente, como un ojo, dice Platón, el ojo de la mente, el ojo del alma, va, digamos, convirtiendo la mirada hacia mirar hacia lo uno. Y eso es lo que desde mi punto de vista hace Don Quijote, convierte su mirada. Y en lugar de mirar molinos de viento, prostitutas, restaurantes, prostíbulos, restaurantes, dinero, comercio, lo que prima en su época, en la época decadente ya, digamos, Don Quijote lo que hace es mirar con el ojo del alma hacia un mundo ideal, hacia un mundo un poco más perfecto que el mundo en el que vive, que es el mundo de los caballeros andantes, el mundo de las leyes de caballería, el mundo de los códigos de honor, el mundo de la dignidad, el mundo de morir por los demás, ayudar a los demás, servir a los débiles, proteger a los desprotegidos, desfacer tuertos y enderezar agravios, o enderezar tuertos y desfacer agravios. Y entonces va Don Quijote por, ya sabéis, por los campos de Castilla, también va a Zaragoza, donde yo vivo ahora, viene a Zaragoza y viene al río Ebro. Esta mañana lo he visto, Don Quijote, por ahí, por el río Ebro. Estaba Don Quijote con Sancho en una barca que cruza el Ebro. Y luego Don Quijote se va a Barcelona, como sabéis, en la segunda parte
de Don Quijote, donde pierde en la playa de Barcelona una batalla contra el Caballero de la Blanca Luna. Y el Caballero de la Blanca Luna no es ni más ni menos que su amigo Sansón Carrasco. Y el Caballero de la Blanca Luna lo vence y le dice, te voy a vencer, pero el que gane le tiene que imponer al otro una condición. Y dice, mi condición es que si te venzo, tú tienes que volver a tu pueblo y olvidarte de la caballería andante para siempre. Y dejar de ser caballero andante. Y Don Quijote dice, vale, acepto. Dice, pero una cosa más, tienes que olvidarte también de Dulcinea y renunciar a Dulcinea. Y Don Quijote dice, eso no va a pasar. Y entonces empiezan a cabalgar, hacen un combate de caballeros en la playa de Barcelona y Don Quijote cae al suelo, hay un estruendo, los cielos truenan, Sancho corriendo, llorando. Es todo, digamos, el final de Don Quijote. Os estoy haciendo el spoiler total. Y el caballero de la Blanca Luna, que es su amigo don Sansón Carrasco, se levanta el yelmo y Don Quijote lo ve, pero no lo reconoce, sigue viendo a su oponente. Y Sansón Carrasco, el caballero de la Blanca Luna, le dice, ahora te he vencido, vuelve a tu pueblo y renuncia para siempre a esas quimeras, a esas fantasías y a esas tonterías, y renuncia a Dulcinea para siempre. ¿Y sabéis qué hace Don Quijote? Ta, 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 chan. Dice Don Quijote, de acuerdo, voy a volver a mi pueblo, a ese lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, voy a dejar la caballería andante, pero jamás, jamás, jamás renunciaré a Dulcinea. Y entonces, esa especie de juego literario, es maravilloso, porque Don Miguel de Cervantes nos hace ver que Don Quijote vuelve a ser Alonso Quijano, pero sin renunciar a Dulcinea significa que no pierde el contacto con la parte espiritual, es decir, es el regreso del héroe, vuelve al mundo vulgar, pero manteniendo algo del santo grial, algo del mundo espiritual, algo del mundo real, del mundo verdadero. La canción olvidada no la quiero olvidar nunca más. Quiero recordar para siempre y siempre rendirle homenaje y honor a su canción olvidada de ese mundo real, de ese cielo, donde todos los seres humanos y los seres vivos somos uno. Y Dulcinea representa eso. Y Don Quijote renuncia a ser caballero, pero no a Dulcinea. Entonces, yo lo interpreto como que es el ciclo del héroe que vuelve, acepta, digamos, morir como Don Alonso Quijano, el bueno, ya no es Don Quijote, pero nunca jamás renunciará a Dulcinea. ¿Por qué? Porque el que ha entrado en contacto con la parte real, con la parte divina, nunca jamás puede renunciar ya a ello, nunca más. Por eso, de alguna forma, el veneno o el elixir de los dioses del Olimpo, cuando alguien lo bebe, ya no puede, digamos, volver atrás, ya no puede volver a ser como antes. Como él no soporta ser don Alonso Quijano, pues se muere. Se muere al cabo de 6 o 7 días de volver a su pueblo, se muere de unas fiebres, pero yo lo interpreto siempre, todos son claves numéricas. Hay quien ha interpretado Don Quijote con números. La cueva de Montesinos, abajo en la cueva, está 3 días y 3 noches. Él está viajando tantos días, al cabo de unos cuantos días muere. Entonces, hay quien ha hecho la cuenta de los números y dicen que el libro de Don Quijote de la Mancha, que es un libro así, bastante grueso, dicen que el libro de Don Quijote tiene claves numéricas y que todos los números significan propiedades astrológicas, palabras mágicas, palabras cabalísticas, en fin, eso lo dejamos para si algún año me dedico a estudiar eso, ya me invitáis otra vez, Jackie, y entonces doy una charla sobre el tema, pero entonces se han hecho muchos estudios de los capítulos del Quijote, los niveles de interpretación. No os voy a aburrir con eso. Eso hay demasiados estudios, demasiados libros, demasiados o demasiado pocos, porque el Quijote es inagotable. Es como dicen la Biblia española o la Biblia o el quinto evangelio o a quienes le llaman la Biblia castellana o porque es un libro, digamos, que tiene mucha sabiduría, ¿no? Pero yo no lo llamaría así. Para mí es una novela
que es, digamos, la mejor novela del Kali Yuga, por así decir. Pero no es una novela de oro, no es una novela como, por así decir, el Mahabharata de la India o el Ramayana de la India, que sí que son novelas de oro. El Don Quijote es lo mejor que se pudo hacer en el Kali Yuga, pero no es tan grande como el Mahabharata ni como el Ramayana desde mi punto de vista. Tampoco es como la Ilíada o la Odisea de Homero, que son de la época de bronce, de la era, digamos, anterior a la nuestra, de la era anterior al Kali Yuga. Pero para ser una época de ventas, de comerciantes, donde los imperios ya empezaban a perder la fuerza espiritual, la religión católica, como os digo, no ofrece un camino hacia la espiritualidad, sino más bien mantiene la paz, mantiene las costumbres. Creo que es muy sana en algunos casos el orden que promueve la Iglesia, aunque a veces no me guste, pero de alguna manera promueve una paz social y una moral y una ética. En ese sentido creo que es buena y positiva. Sin embargo, como os digo, no hay una vía, ¿no? De hecho, los místicos de esa misma época, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y los místicos anteriores, como la mística alemana, como el maestro Eckhart, es increíble, es maravilloso. El maestro Eckhart es la mística más bella, más pura, neoplatónica, parece el curso de milagros, es un gran místico. Pues todos esos místicos son perseguidos, silenciados por la Santa Inquisición, con lo cual eso reafirma mi idea de que la Iglesia hace una función moral, una función ética, si queréis ordenadora, civilizadora también, no lo vamos a negar, pero creo que Cervantes denuncia esa falta de camino espiritual y de alguna manera, como os decía al principio, la religión se convierte en una especie de algo burlesco o algo, digamos, ridículo, ¿no? Entonces tenemos tres niveles para entender esto que os estoy diciendo. Desde un punto de vista más esotérico, más filosófico, la religión explicaría verdades cosmológicas, verdades ontológicas, verdades metafísicas. La verdad del ser humano la explicaría la religión. Lo que pasa es que la religión lo explica con verdades cubiertas simbólicamente, como con muchas capas de cebolla, y por lo tanto la religión se va, digamos, esclerotizando, se va recubriendo de mitos, de dogmas, y al final la religión se recubre tanto de dogmas y de mitos que las almas que quieren la verdad a través de la religión no pueden atravesar, a no ser que se vayan a un convento o se metan en un camino místico. La religión incluso se convierte en una tapadera, en un tapón para que las almas no puedan subir a la parte más profunda, a conocer las leyes espirituales, las leyes metafísicas. Por eso habría un segundo nivel de aproximación a la verdad, que sería la filosofía, entendida en el sentido platónico y budista. La filosofía platónica, la filosofía neoplatónica, la filosofía pitagórica, la filosofía sufí, la filosofía cabalística, que son filosofías esotéricas de Grecia, del Islam, del judaísmo. Son filosofías que sí que ya apuntan a las leyes naturales, a las leyes de la mente, a las leyes metafísicas y explican ya sin símbolos, con un lenguaje más filosófico, más científico, si queréis. Pero lo que faltaría sería, en un tercer nivel, el corazón de la verdad sería la mística. En la mística, ese San Juan de la Cruz, esa Teresa de místico increíble, maravilloso, llamado Rumi, que yo estuve en su ciudad, Rumi, estuve en Turquía, en la ciudad universitaria. Rumi fundó una academia, una escuela platónica en medio del Islam, digamos, más radical y más ortodoxo. Rumi fundó en Konya, en Turquía, una escuela mística, una escuela iniciática para que las almas la religión musulmana, a través de ejercicios, de entrenamiento de la mente y del cuerpo, pudiéramos llegar a la contemplación de Alá, a la contemplación de Dios, a la contemplación de Yahvé, a la contemplación de la divinidad, a la contemplación de lo uno.
Y entonces era la parte iniciática de la religión y de la filosofía. El corazón de la filosofía y el corazón de la religión eran esas escuelas mistéricas que en la antigüedad grecolatina se hacía en los misterios iniciáticos de Isis, de Osiris, de Mitra, en los misterios sobre todo de Eleusis. Y además sabemos que los grandes filósofos griegos y romanos, como Cicerón, Platón, como Pericles, como Solón, como todos los Anaximandro, Anaxágoras, Pitágoras, todos los poetas, los escritores, los escultores, los pintores, los artistas, Sófocles, Eurípides, todos los grandes filósofos, escritores, poetas, arquitectos, estudiaron en las escuelas iniciáticas de Eleusis. Por lo tanto, sabemos que sí que había una vía para la contemplación de la verdad y para la contemplación del mundo real. Y esto es algo que no he encontrado, y aquí está un poco el núcleo de mi exposición de hoy para vosotros. No he encontrado ninguna interpretación de Don Quijote como la que yo os voy a decir ahora, que es la siguiente. Todos los libros dicen que el mundo real es el mundo de Sancho, el mundo del molino de viento, el mundo de la venta, de la posada, de el mundo de las prostitutas, el mundo de los cuerpos. Y lo que pretendo explicar con esta explicación de religión, filosofía y mística, lo que pretendo explicar es que ese no es el mundo real. Eso no es el mundo real. Ese mundo no existe. Como nos dice el curso de milagros, como nos dice el budismo, como nos dice Platón, el mundo que nosotros llamamos mundo real no existe. Está en la mente de los seres humanos. Tú dirás, hombre, pero yo voy y toco el molino de viento, la madera, la cuerda. Sí, pero eso que tú estás sintiendo por los sentidos se corresponde con una mente que ha creado eso. Por lo tanto, la mente inferior ha creado eso. La mente real no crea eso. La mente real solo crea pensamientos reales. Y los pensamientos reales son eternidad, bondad absoluta, inocencia absoluta y abundancia absoluta. Por lo tanto, la mente real solo crea cosas reales. La mente falsa crea cosas falsas. Por lo tanto, el mundo que nos muestran los sentidos no es el verdadero mundo ni es la verdadera realidad. Pero todos los cervantistas y todos los quijotistas y todos los escritores y todos los filósofos diciendo que Don Quijote se ha vuelto loco porque no percibe el mundo real, pero que no es el mundo real, almas de cántaro, que ese mundo no existe, que ese mundo es ilusorio. Don Quijote está más cerca del mundo real porque en lugar de ver molinos, ve gigantes. En lugar de ver prostitutas o mujeres feas y hombres feos, ve duques y duquesas, ve damas y caballeros. Pues lo mismo que en el curso de milagros o en el budismo, nos enseñan a limpiar la mente y a percibir a un hermano, a un hijo de Dios, en lugar de percibir a un gordo o a un enfermo. El curso de milagros, el budismo y el platonismo nos enseñan a limpiar la mente y a dejar de percibir cuerpos enfermos, cuerpos gordos, cuerpos muertos. El mundo que percibimos de la muerte, el pecado, la enfermedad, la pobreza, la escasez, eso no existe, eso no es la realidad. Y todos los cervantistas, insisto, que si Don Quijote no ve el mundo real, que si Don Quijote está loco, porque no, y cuando recupera la cordura, entonces vuelve al mundo real, que no es el mundo real ese, que el mundo real es Dios, lo real es Dios. Por lo tanto, perdonadme, pero soy muy idealista. Entonces hay también interpretaciones de Don Quijote que niegan el idealismo. Incluso hay trabajos, libros, publicaciones, decenas y decenas de libros diciendo que Don Quijote niega el idealismo, odia el idealismo, y es un libro para negar y para odiar y para criticar el idealismo. Y dicen que Don Quijote está hecho para llevarnos al ateísmo y al materialismo. Puede ser, no lo niego, pero la interpretación que yo hago es Don Quijote se sale del mundo falso que llamamos mundo, que para todos nosotros es lo real, pero nos insiste Jesús, nos insiste Buda,
Nos insiste Platón que eso no es lo real, que eso que llamas mundo no existe, y Don Quijote lo que hace es elevar su mente hacia el mundo de las ideas, lo que Platón llama el mundo, digamos, inteligible, donde están las ideas o los pensamientos de Dios, los pensamientos en la mente de Dios, hasta que pudiera llegar Don Quijote a elevarse más todavía y llegar a lo uno, pero Don Quijote no llega tan lejos. Y ese es el fracaso de Don Quijote. El fracaso de Don Quijote no es que se vuelve loco, sino que se vuelve medio loco. Es decir, el fracaso de Don Quijote para mí es que no se vuelve todavía tan loco como se tendría que haber vuelto. O en otras palabras, Don Quijote fracasa porque se vuelve loco, pero no del todo. Tendría que volverse absolutamente loco hasta llegar a lo absoluto, hasta llegar a lo uno y descubrir que todo es unidad. Y esa sería la gran locura. Visto desde el punto de vista de Sancho, sería la locura absoluta. Pero Don Quijote, su fracaso o su problema es que no se vuelve del todo loco. O sea, es un medio loco, pero no es un loco del todo, como Dios manda, como Jesucristo o como Buda, que son locos del todo. O sea, ellos son santos locos, locos divinos, porque niegan total y absolutamente la enfermedad, la muerte, la separación, la división y la ilusión del mundo sensible. Entonces, por favor, Don Quijote, ¿te quieres volver un poco más loco, por favor? Por favor, Don Quijote, no nos digas que ahora ves gigantes en lugar de molinos de viento o que ves un yelmo de Mambrino en lugar de ver una vacía de peluquero o que ves una doncella en lugar de ver una prostituta. Vete más lejos. O sea, vuélvete más loco todavía, por favor, Don Quijote. ¿Querrías, por favor, Don Quijote, volverte más loco y ver la unidad? Y ver que esa prostituta, esa dama, ese gigante, todo es uno y que todo es Dios. Por favor, vuélvete loco del todo. No te quedes a medias en tu locura. Bueno, ese es el núcleo de lo que os quería decir hoy. Volvámonos absolutamente locos, por favor. Entonces, el viaje del héroe, conocido por todos, es un ciclo, empieza aquí, recibimos la llamada, rechazamos la llamada, cruzamos el umbral, aquí está Don Quijote, se nombra caballero, se hace nombrar caballero por el dueño de la venta, pero él ve un gran rey en ese hombre, encuentra con el mentor a afrontar los miedos. La caverna para mí es la cueva de Montesinos, donde pasa 3 días y 3 noches. Ahí se encuentra con el mago Merlín, que le explica al mago Merlín. Aquí se encuentra recursos, habilidades, capacidades, la recompensa. Camino a casa, regresa con el elixir, es decir, no renuncia jamás a Dulcinea y vuelve transformado otra vez en Alonso Quijano, pero ya no es el mismo Alonso Quijano. Por eso, de alguna manera, muere, porque si fuera el mismo podría seguir viviendo, pero ya no necesita seguir viviendo porque ya se transfigura, quizá la propia muerte de Alonso Quijano sea un ciclo nuevo que comienza. Entonces, el mundo de las cosas sensibles, el pelo, el barro, el cuerpo, la enfermedad, la separación, el mundo de las cosas sensibles que se pueden captar por los sentidos, es el mundo más falso que existe, es el mundo irreal, ese mundo no existe, es una proyección de nuestra mente egoica, no existe, está en la mente. Y eso está demostrado ya por algunas corrientes de filosofía, digamos, idealista, de filosofía, digamos, budista y de filosofía incluso occidental, ¿no? Que ya están estudiando esta línea de trabajo. Os voy a recomendar un vídeo de un filósofo que se llama Enric. Su canal de filosofía se llama Adictos a la Filosofía. Y tiene un vídeo buenísimo sobre lo que os estoy diciendo. O sea, que material, el mundo material, desde cierto punto de vista, está en la mente. El vídeo se llama El universo es consciente y tú una ilusión. El universo es consciente y tú una ilusión. Y ese es el mensaje del budismo. Cuando tú entras en el camino del budismo zen o en el camino de la filosofía platónica,
tú vas descubriendo que tú no existes como ente separado. Eres una especie de capricho, una especie de ola del mar en el océano, pero no estás separado del océano. Lo único que existe es el océano. En el budismo también se dice, cuando empecé a estudiar el Zen, las montañas eran montañas, los árboles eran árboles, los ríos eran ríos. Cuando estudiaba el Zen, las montañas no eran montañas, los árboles no eran árboles, los ríos no eran ríos. Esa es la locura. Y cuando volví, otra vez las montañas volvieron a ser montañas, los árboles volvieron a ser árboles y los ríos volvieron a ser ríos. Quiere decir que el budismo te lleva a hacer un ciclo completo donde tú vuelves a ver montañas, árboles y ríos, pero ya sabes que no son reales. Puedes vivir en las montañas, puedes navegar en los ríos, puedes respetar a los árboles, pero ahora ya sabes que no son reales. Ese es el budismo zen, limpiar la mente. Lo mismo que el curso de milagros, que es limpiar la mente, para llegar a los objetos reales. ¿Cuáles son los objetos reales? Las ideas en la mente de Dios. ¿Cuáles son esos objetos reales? Los objetos matemáticos, diría Platón, el triángulo, la esfera, el cubo, son realidades con las cuales Dios construye, con su mente divina, construye o permite que el Hijo construya, porque en realidad Dios no construye, el que construye es el Hijo de Dios. Por eso se llaman los juguetes del niño Dionisos. Dionisos, como niño, es el que juega con la ilusión. Dios no. Dios no juega, Dios no construye, Dios no crea. Como en el budismo o como en el curso de milagros, en realidad Dios no crea. Crea el Hijo de Dios, crea el demiurgo, crea Dionisos, pero no Dios. Apolo es la unidad, Apolo no crea, Apolo está quieto. Es inmóvil, homogéneo, eterno y absoluto. Y eso es el bien. Por lo tanto, las ideas son los hijos de Dios. Nosotros los humanos no somos cuerpos, no somos mentes, somos ideas en la mente de Dios. Nosotros en realidad ahora mismo estamos ahora mismo en la mente de Dios, ahora mismo en este momento. No estamos dentro de un cuerpo, no estamos sentados en una silla, no estamos sentados frente a una mesa. Ahora mismo somos una idea flotando en la mente cósmica, en la mente de Dios. Ahora mismo estamos en Dios, ahora mismo, en este momento. El hecho de que no lo veas o de que no lo percibas, ese es un problema tuyo. Eso es el trabajo que hay que hacer del viaje del héroe. Salir, viajar, triunfar, derrotar y volver. Pero Platón, Buda, Don Quijote y Curso de Milagros, Jesús, nos habla de esa realidad. Estamos en casa, estamos en Dios aquí y ahora, ahora mismo. También Don Quijote creo que nos muestra un mundo en decadencia. En la India estaban los sudras, los campesinos, los trabajadores, las almas de hierro. Todas las almas tienen los cuatro metales. Todas las almas tenemos los cuatro metales. Pero en función a los metales, a la mayoría de metal que tenemos, somos de sudras si tenemos más hierro que bronce, plata y oro. Si tenemos más bronce que hierro, plata y oro, somos baixas, somos comerciantes. Nos atrae el comercio, nos atrae las posesiones. Si tenemos más plata que oro, bronce y hierro, somos guerreros, somos guerreros, somos aventureros, somos gente de honor, de código de honor, como los samuráis, como los caballeros andantes, como Don Quijote, como los templarios, como los espartanos, o sea, los guerreros de, digamos, de generadores de reinos, de leyes, de códigos de leyes. Entonces, Don Quijote, desde mi punto de vista, es un chatria. Es un chatria, pero que no vive en un mundo de chatrias. Es un chatria que vive en un mundo de baixas y de sudras. Y ese es su castigo, ese es su problema, ese es su, digamos, su mal karma, que siendo un chatria, siendo un hombre de plata, de honor, de valores, el pobre le toca vivir en un mundo de baixas, o sea, comerciantes, engañadores, timadores, y en un mundo, digamos, de personas que se preocupan por el comer, el dormir y el fornicar. Entonces,
Claro, Don Quijote en este mundo se vuelve loco. Don Quijote quiere un mundo de guerreros y de reyes, un mundo de plata, y de alguna manera lo construye con su mente. Entonces construye caballeros andantes, escuderos, damas en apuros, construye un mundo de plata a su alrededor. Pero os digo, insisto, no está del todo loco Don Quijote. ¿Por qué no construye un mundo de oro? ¿Por qué no da un paso más, Don Quijote? Porque en su época no hay una religión mistérica, no hay una vía iniciática para que su mente de plata se transmute en una mente de oro, en un alma de oro. Y eso es lo que simbolizan los brahmanes verdaderos, auténticos, serían almas de oro, que en la India nos hablan de que las mujeres y los hombres de oro son aquellos seres que aspiran a la liberación final, aspiran a la unidad. Por lo tanto, son seres, digamos, en sus últimas encarnaciones, en sus últimas vidas, ya preparados para conectar con la espiritualidad total y absoluta y para la moksha, la liberación, o el nirvana, la extinción del fuego del samsara. Entonces, Don Quijote mismo nos habla de esto, nos habla de que hubo una edad de oro, el Satya Yuga de la India, que hubo una edad de bronce, de plata, el Tetra Yuga, hubo una edad de bronce, y ahora estamos en la edad de hierro, en el Kali Yuga. El propio Cervantes habla de eso a través de Don Quijote. Don Quijote dice que hubo una edad de oro, que hubo una edad de plata, que hubo una edad de hierro, o sea, de bronce, y que ahora estamos en la edad de hierro. Entonces, digamos, la pena de Don Quijote es que es un alma de plata en una edad de hierro. Y la solución que tiene es no convertir al mundo en un mundo de plata. Y ya terminamos con esto. En 5 minutos terminamos. La solución de Don Quijote, la correcta, no sería convertir al mundo en un mundo de plata. O sí, que haga lo que quiera, ¿no? Cada uno. Pero la solución sería que él, en medio del Kali Yuga, alcanzara un nivel de conciencia de plata y de oro. Y que pudiera construir de alguna manera un mundo de oro a su alrededor, a través del perdón, a través del desapego y a través de la recta visión. Y entonces ya no necesita andar por ahí descalabrando a la gente, porque realmente le hace daño a los demás, les golpea, les ataca. Entonces ahí se está equivocando. Bueno, aquí tenéis los yugas, los ciclos, tal como nos enseñan las escuelas de filosofía, la teosofía, las escuelas esotéricas, las escuelas de filosofía temporal. Aquí tenéis los metales del alma, los artesanos y labradores tendrían mayoría de hierro y de bronce. Platón nos habla de que los guerreros tendrían el alma de plata y los filósofos o los sabios o los aspirantes a sabios, los que tienen más oro en el alma que otra cosa, tendrían que ser aquellos que dirigieran los ritos, que dirigieran los templos, que dirigieran las ceremonias, etcétera. Y fijaros que la psicología humanista, a través de Maslow, la pirámide de Maslow, nos dice lo mismo. Hay gente que solo busca la seguridad, supervivencia física, fisiológica. Hay gente cuyo nivel de conciencia está en la seguridad, busca tener techo, trabajo fijo, pan seguro para mañana. Otros que buscan la amistad, el afecto, la intimidad sexual, sería un nivel mamífero. Y otros que buscan una especie de posicionamiento en la sociedad. Sería el nivel de camamanas, el nivel del ego, tener poder sobre los demás o tener una profesión para obtener el respeto de los demás y el poder sobre los demás. Estos 4 pisos siguen siendo egoístas, siguen siendo físico, energético, emocional y camamanásico. Siguen siendo egoístas. Pero Maslow, Abraham Maslow, estudió cientos y cientos y cientos de casos de personas, monjas, monjes budistas, monjes hinduistas, estudió con electroencefalograma, con test de psicología, de psicometría, y descubrió que hay personas que llegan a este 5.º piso, que se relacionaría con Manas, la mente recta, la mente pura, con Buddhi, el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, y con Dios, con la chispa divina. Y este 5.º piso
Hay personas, se calcula que es el 0,02% de la población, 0,02% de la población, que están en ese nivel que se correspondería con el oro. Y en la psicología transpersonal, lo mismo, tendríamos el nivel prepersonal, sería la gente que busca cambiar a nivel físico, material, conductual, el nivel personal, donde la mente egoica domina nuestra vida y lo que buscamos es cambiar, en realidad lo que queremos es acumular poder mental para dominar o destruir a los demás. Ese es el nivel egoico, kama manásico. El nivel personal está condenado al fracaso y está condenado a la infelicidad. No lo digo yo, lo dice el Buda. El Buda dice que este nivel no da la felicidad y que no se acaba nunca porque no se para de desear. Y por lo tanto, aunque tengas un piso, una mansión, un Ferrari, un Lamborghini, ahora quieres $1.000.000, luego quieres 2, luego quieres 10 millones de dólares, luego quieres 100 millones, no se acaba nunca. Entonces está condenado al fracaso y al desastre y al sufrimiento hasta que llegues al nivel transpersonal, que se correspondería con el nivel de la autorrealización o del ser, que es una visión transpersonal donde se descubre la unidad entre la mente del Hijo de Dios y Dios. Y se vive en función a esa unidad. Por lo tanto, el perdón es lo natural, el milagro es lo natural. Entendiendo milagro como ver lo real. Lo real es Dios. Por lo tanto, el milagro es ver a tu hermano no clavado en una cruz rugosa y podrida y asquerosa, que sería la enfermedad, la vejez y la muerte, sino ver a tu hermano como realmente es, aquí y ahora, en Dios. Ese sería el milagro. Por lo tanto, la visión búdica o la visión transpersonal o la visión del curso de milagros o la visión superior de la mente recta es ver la realidad. Por lo tanto, no solo somos idealistas, sino que somos muy idealistas. Entonces, los que estén viendo este vídeo, que crean que el Quijote odia el idealismo o niega el idealismo, yo diría es que el Quijote se queda corto, le falta idealismo, pero no lo niega, sino que apunta hacia el idealismo, pero se queda corto. O sea, el Quijote necesita las tres joyas. Y con esto vamos a ir terminando ya, que llevamos 1 hora y 10. Tenedme un momentito de paciencia. Las tres joyas que necesita el Buda, que necesita todo buscador, que necesita todo filósofo, todo guerrero interior. Primera joya, todo guerrero, todo hombre de plata o mujer de plata, para convertirse en un hombre de oro, necesita al Buda, necesita al Dharma y necesita la Sangha. ¿Qué quiere decir? Necesita el ejemplo del sabio iluminado. Necesitamos a Sócrates como ejemplo de que es posible llegar a la totalidad, a la perfección. Necesitamos el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de Buda, el ejemplo de Sócrates, como hombre perfecto, hombre sabio, hombre independiente, hombre feliz, hombre totalmente puro, independiente de las circunstancias, absolutamente feliz y completo, lo que Jung llamaría el sí mismo, el hombre que ha llegado a ser sí mismo. Y Jung pone como ejemplo a Jesucristo y a Buda y a Sócrates. Necesitamos esa joya, ese ejemplo, ese camino, ese Tao, esa dirección, ese ejemplo. Segunda joya, necesitamos la enseñanza. Necesitamos la escuela de maestro-discípulo para que el alma de Don Quijote, la mente de Don Quijote, se vuelva loca y no caiga otra vez en el mundo vulgar, sino que se vuelva loca y se vuelva recontraloca. Es decir, que se vuelva 2 veces loca, para que pase de la plata al oro. Para eso necesitamos la enseñanza entre el maestro y el discípulo, donde el maestro va guiando al discípulo, lo va elevando, y esa enseñanza fundamental, ese Dharma, ese es el camino del recto sendero, el noble octuple sendero, es el camino del maestro de Dios, el camino del Bodhisattva, el camino de la imitación de Cristo, de Kempis, es el camino de los místicos. Y la tercera joya, muy importante, no lo olvidéis, es la comunidad. ¿Por qué? Porque Don Quijote está solo, a Don Quijote nadie lo comprende, a Don Quijote nadie lo entiende,
Don Quijote está más solo que la una y eso lo vuelve loco en el peor sentido, eso lo vuelve loco patológico, lo vuelve loco mórbido, lo vuelve loco enfermo. ¿Por qué? Porque necesitamos una comunidad de aprendizaje. Entonces la sangha en el budismo es la comunidad de caminantes que van transitando el recto camino para ayudarse unos a otros y compartir el sendero. Por eso se forman comunidades cristianas en el origen, comunidades de milagros, comunidades de perdón, comunidades místicas, comunidades budistas o comunidades filosóficas o comunidades platónicas. O la comunidad que fundó Rumi, donde yo estuve en Konya, en Turquía, o la comunidad que formaron algunos cabalistas, comunidad de estudio. Si tenemos el Buda, el Dharma y la Sangha, los tres tesoros o las tres joyas, si tenemos el ejemplo, el maestro, la enseñanza, el camino filosófico, el camino mental y tenemos la comunidad, entonces podemos llegar a lograr esa mente de oro, esa alma de oro y esa experiencia del nirvana o esa experiencia del cielo, esa experiencia de lo real, sin peligro. Y cuando se obtiene, como dice Platón en el mito de la caverna, aquí estamos las personas normales viendo el fondo de la caverna, el mundo que vemos es esto, tomad buena nota de ello, el mundo que vemos, enfermedad, vejez, muerte, escasez, separación, división, es una proyección, no es real, esto es lo que estamos viendo. El esclavo, dice Platón, se libera. Este es el encantador de Don Quijote de la Mancha, el encantador que le pone pruebas, el encantador que le persigue, que le tiene mal ojerizo, que quiere que permanezca esclavizado. El encantador sería esa parte de la mente que se llama Mara, el gran engañador en el budismo tibetano. Mara es un demonio, es el gran encantador del diamante verde, que tiene en la frente un diamante verde, sería una especie de Lucifer o de Satán, pero en el sentido filosófico es el gran engañador de la joya mágica que distrae de la unidad y de la realidad. Y aquí tenemos el fuego del Bodhisattva, el fuego de los milagros, el fuego del perdón, que todo lo quema, que todo lo purifica, es el fuego de la filosofía, que todo lo limpia, que todo lo purifica, que todo lo ilumina. Y finalmente salimos por el útero del samsara y salimos al nirvana. Y aquí falta el sol es lo uno, el sol es la verdad, el sol es lo real. Por lo tanto, el filósofo Sócrates, Jesucristo o Platón debe de volver, bajar otra vez de nuevo, volver para abajo y ayudar a los que están atados, a los que están encarcelados. Tal como dice Plotino, es un neoplatónico de la filosofía de la época romana, alejandrina romana, neoplatónico. Plotino dice que lo uno es la única realidad, es el absoluto, es Dios. De lo uno emana ser, inteligencia y creación. Ser, inteligencia y creación es, digamos, la creación divina, es lo real, es el mundo real, el mundo inteligible. La creación es el hijo, la inteligencia, el espíritu es la madre y el ser es el padre. Y las almas individuales llamadas Guadalupe, Carmen, Héctor, Sara, Lenny, las almas individuales que vemos aquí tomando nota y tomando apuntes, como Carmen o como los que estáis aquí, pues las almas individuales no existimos como seres individuales. Somos rayos de luz del único hijo, que es la creación, que es Horus o que es Cristo, que es el hijo del Padre y de la Madre, o sea, de Dios y del Espíritu Santo. Por eso aquí tenemos la tríada Horus, Isis, Horus, Isis y Osiris. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Brahma, Vishnu y Shiva. Ser, inteligencia y creación. Y ya termino, si me dais un minuto, termino con una frase que es lo que os he prometido, ¿no? ¿Qué le diría
Jesús, de un curso de milagros, ¿qué le diría a Jesucristo? El Jesús del curso de milagros, o sea, el más sabio que existe, más que en los anteriores, ¿qué le diría a Don Quijote? Le diría, querido Don Quijote, en tu noble búsqueda de justicia y protección para los indefensos, has abrazado la idea del sacrificio como un medio necesario para alcanzar tus ideales. Sin embargo, deseo compartir contigo una verdad fundamental. El sacrificio no es el camino hacia la verdad ni hacia la verdadera paz. El sacrificio, tal como lo has entendido, implica la renuncia a algo valioso y con ello la creencia en la pérdida, en la escasez, en la carencia. Pero en la realidad que yo te ofrezco, no hay carencia ni pérdida, pues todos estamos completos y perfectos en nuestro ser más profundo. El concepto de sacrificio proviene de una percepción de separación y de falta, una ilusión que nos aparta de la verdad, de nuestra unidad con todos y con el amor divino. Tu deseo de sacrificio para proteger y servir a los demás, aunque nace de un corazón generoso, se basa en una falsa premisa, la creencia de que el dolor y el sufrimiento pueden llevar a la redención. En realidad no se requiere sufrimiento para alcanzar la verdad o la salvación. El amor verdadero, del cual todos somos parte, no exige sacrificios, porque es incondicional y abundante. Te invito a soltar la idea del sacrificio y abrazar el concepto de verdadera entrega, que no implica pérdida alguna. La verdadera entrega es un acto de amor y confianza, que reconoce la plenitud de todos y cada uno. Es el reconocimiento de que no necesitas luchar, digamos, físicamente, no necesitas oponerte ni sacrificarte para ser digno de amor o para cumplir un propósito. Permíteme guiarte hacia una comprensión más profunda todavía de la que tú has alcanzado, donde la paz y la alegría son naturales y eternas. En esta verdad ya no hay guerra, ya no hay combate, solo la experiencia, si tú la eliges, de una vida plena y en armonía con la verdadera esencia de todos los seres. Deja, por tanto, atrás las ilusiones de combate, de sacrificio, de pérdida, de enfermedad, de injusticia y abraza la paz que ya reside en ti. Pues es ahí donde la verdadera fuerza y la verdadera victoria. Con amor y compasión, Jesús de un curso de milagros. Bueno, pues os invito a un curso que tengo en Universitas, claves terapéuticas del viaje del héroe. Os invito a apuntaros a este curso, muy bello, muy hermoso, de 22 vídeos con apuntes, con una pieza musical donde se ve todo el ciclo del héroe. Y aquí tenéis mi teléfono, mi correo electrónico, mi página web, mis 2 libros por si os pueden servir a vuestra disposición. Y nada más. Muchas gracias. Entonces, si queréis, Gracias. ya sé que llevamos 1 hora y pico, pero si queréis tenemos tiempo para 2 o 3 preguntitas, si queréis. El que quiera hacer alguna pregunta, pues puede levantar la mano o puede conectar el micro directamente. Bueno, muchas gracias, Jackie. Muchas gracias a todos.
Sara, ¿tienes alguna pregunta? No, bueno, simplemente agradecerte por esta charla tan maravillosa. Nos dejas con muchas ideas sobre el mundo real para aplicarlas en nuestra vida, para realmente vivir una vida plena y seguir en la búsqueda, ¿no? De este camino. ¿Y cuál es el mundo real, Sara? El mundo real, según lo que nos has dicho, pues es el mundo de las ideas, de la mente de Dios, ¿no? Entonces Muy tratar de bien, identificarnos, muy tratar de bien, lo has entendido. identificarnos con ese, claro, tratar de buscar eso en la vida que pensamos que es real, digamos, y tratar de conectarnos con esta grandiosidad a la que pertenecemos, ¿no? Tratar de identificarnos Sí, cada vez más con esto. sí, pero Sí, tener cuidado, por favor, tener cuidado, porque una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, todo el rato dicen el mundo real, el mundo de la materia, el mundo de la enfermedad, el mundo de la muerte, el mundo de Sancho Panza. Y ese no es el mundo real. O sea, pero es que todos los libros, todos los profesores, qué cansinos, qué aburridos y qué materialistas, qué horrorosos. Claro, para ellos lo que yo estoy diciendo es un peligro total, porque si el mundo real es el mundo espiritual, lo que, lo que ellos han construido es toda una farsa, han construido un mundo sobre un castillo de arena, ¿no? Pero es que ya lo dice Jesús, mi reino no es de este mundo, o sea, el mundo real no es de aquí. Venga, Pero más bueno, preguntas. sí, sí, yo solamente quiero ahorita, preguntar perdón. algo. ¿Cuál es tu comunidad, Héctor? Porque hablaste de una comunidad. Es que Dice, tampoco importa mucho cuál es mi comunidad. Lo que importa es que tú encuentres la tuya, eso es lo que importa. Porque si yo te digo la mía, tú dirás, pues me apunto. No, 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 no. Busca, busca la tuya, porque la tuya puede ser la tuya. Y no voy a poner ejemplos. Cada cual tiene que encontrar su comunidad de crecimiento, su comunidad de evolución espiritual. Para unos puede ser el sufismo, para otros puede ser la cábala, para otros puede ser una escuela de filosofía, para otros es el curso de milagros. He dicho que no iba a poner ejemplos y ya los estoy poniendo, pero no importa cuál es la mía, lo que importa es cada cual tiene que buscar la suya y probar y buscar. Y cuando encuentre a su maestro o maestra, no va a ser fácil, no va a ser cómodo, porque el verdadero maestro no te va a hacer daño, pero sí que te va a poner a prueba y te va a sacar, digamos, de tu ego. ok, Venga, gracias. más preguntas. Gracias. Más preguntas. Marta, has levantado la mano, conecta el micro. No, no, no bajo todavía. Si podés enviar otra vez tu link para averiguar el costo, por favor, gracias. Sí, Jackie os lo va a enviar por WhatsApp, este PowerPoint. Os lo voy a enviar en PDF, se lo voy a enviar a Jackie y Jackie os lo envía por WhatsApp el PDF para que lo tengáis todo, todo lo que os he enseñado lo vais a tener en PDF. Y ahí vais a tener todo, la página web, todo lo que hemos hablado de Platón, de Buda, los tres tesoros, todo. Venga, más preguntas ya para terminar. Muchas gracias. Qué bien Sí, verte, doctor. qué bien veros. Sí, sí. No, no sé si puedo hacer una pregunta más, pero bueno, de acuerdo a lo que has dicho, en este momento se me vino una pregunta y es con respecto a la guerra a las guerras que estamos viviendo ahora en la actualidad en el mundo, en Ucrania, en Rusia, bueno, todo lo que pasa en el mundo, en Venezuela, etcétera. ¿Cómo debemos tomar esa realidad? ¿Cómo nos debemos posicionar frente a esa realidad, entre comillas, de acuerdo a esta Ah, charla? gracias. Gracias por corregir. Gracias No, por corregir. Te has dado cuenta de mi cara, ¿no? ¿Cómo debemos tomar esa realidad? Vamos mal por ahí, vamos mal. ¿Cómo debemos tomar esa falsedad? Esa sería la pregunta adecuada. ¿Cómo debemos tomar esa falsedad? Como una falsedad, como un producto, o mejor dicho, como un subproducto, como una consecuencia de mentes enfermas. Las mentes enfermas generan enfermedades y guerras, pero no son la realidad. No, no digas
cómo tomar esa realidad, sino cómo tomar esa falsedad. Ok, gracias. Como una cosa falsa, como algo que no es real en Dios ni en la mente de Dios, sino solamente es real temporalmente y solamente es real aparentemente en el mundo de las apariencias, en el mundo de la caverna, en el mundo del samsara. Mira, te voy a contar un cuento, va. Os voy a contar un cuento para todos, un cuento muy cortito, muy chiquitito. ¿Vale? ¿Me permitís? Claro. Es un cuento zen, un cuento budista. Todos los discípulos van a hablar con el maestro en el templo. El maestro está cortando las rosas del jardín, está feliz, cortando las rosas del jardín, regando las plantas, regando las hortalizas. Y los maestros, o sea, los alumnos van a ver al maestro y le dicen, maestro, estamos muy enfadados con usted. Dice, ¿por qué? Dice, porque usted es un egoísta, usted es un falso maestro. Dice, ¿por qué? Dice, porque usted es feliz. Usted está feliz, usted es un hombre realizado, un hombre completo, un hombre iluminado. ¿Cómo puede ser feliz si en el mundo hay guerras, hay enfermedades, hay muerte, hay corrupción, hay jueces amenazados? Y el maestro le dice a los alumnos, a los discípulos, le dice, mirad, cerrad los ojos un momento, cerrad los ojos un momento. Ahora imaginad que vais en un barco. Cerrad los ojos un momento, todos. Imaginad que vais en un barco. Y ahora el barco se hunde y todo el mundo se muere. Se hunde el barco y todo el mundo se muere. Una catástrofe. Ahora abrid los ojos. Abrid los ojos. ¿Volveríais a cerrar los ojos ahora que los tenéis abiertos? ¿Volveríais a cerrar los ojos para entrar en la fantasía y salvar a los ahogados? ¿Verdad que no? Mejor quedaros con los ojos abiertos. ¿O es que acaso tú vas a cerrar los ojos y vas ahora a irte a salvar a todos los ahogados? ¿Verdad que no? Una vez has abierto los ojos y te has dado cuenta que todo eso es una ilusión, ya no los vuelves a cerrar. Esto es muy abstracto. Sé que es abstracto. Sé que es un poco difícil. Es cuestión de entrenamiento mental. Algún día descubrirás que las guerras, la corrupción y la muerte no existen. Y que no existe la muerte. Que nadie puede morir ni matar. Sino que lo que se mueren y se matan entre sí son los cuerpos. Pero la muerte en realidad no puede existir. Porque la muerte no la ha creado Dios. Por lo tanto, no es una verdadera cosa. No es una verdadera esencia. Por lo tanto, la muerte no existe. Lo único que existe es el cambio de ropa, el cambio de cuerpo, pero la muerte no existe. Lo descubrirás poco a poco, cuando conectes con tu Buda, con tu Dharma y con tu Sangha. Y durante años entrenes sin parar tu mente con tu comunidad, con tu Dharma y con tu Buda, hasta que no estés con los tres tesoros y solo y única y exclusivamente vivas, respires los tres tesoros, no podrás lograr esa comprensión de la realidad y esa comprensión de la irrealidad, como es la guerra, la muerte, la enfermedad. Una irrealidad. Venga, la última pregunta. Con fe y disciplina, Héctor. Sí, sí, Lupe, sí, sí. Fe, Ujú. disciplina, mansedumbre, en fin, todas las cualidades que tenéis en el curso de milagros, capítulo final, características de un maestro de Dios. Ahí tenéis las 10 cualidades de un maestro de Dios que tenemos que ir practicando poco a poco, cada día más y más. Y Ujú. también en el budismo están las paramitas. Las paramitas son las virtudes del bodhisattva. Es exactamente lo mismo, igual, igual, igual. También es exactamente lo mismo en Platón, las 4 virtudes: prudencia o sabiduría, valor o coraje, templanza o dominio de sí y justicia. Las 4 virtudes platónicas, las paramitas budistas y las 10 cualidades del maestro de Dios
En el fondo son exactamente lo mismo, están diciendo lo mismo con sistemas diferentes. Por eso yo digo, desde mi punto de vista, afirmo, enseño, transmito, defiendo que el budismo, el curso de milagros, el hinduismo, la filosofía esotérica, Platón, Buda, dicen exactamente lo mismo, con diferentes palabras o lenguaje, pero dicen exactamente lo mismo. En cambio hay gente que dice que no, que el budismo no tiene nada que ver con el curso de milagros. Macho, pues sí, es exactamente lo mismo. O que Platón no tiene nada que ver con el cristianismo. Es clavado idéntico, es lo mismo. Pero bueno, también es verdad que hay que ir a la esencia de cada una de esas mermeladas para encontrar que todos los sabores de todas esas mermeladas saben al mismo sabor, saben a divinidad. Y la divinidad solo tiene un sabor. O sea, la divinidad no sabe a fresa, a melocotón o a mora o a frambuesa. La divinidad solo tiene un sabor. Todas las mermeladas son una sola mermelada, que es el dulzor de la realidad divina. Y solo tiene un sabor, no hay 10 sabores, solo hay un sabor. Bueno, Jackie, ¿me dejas decir más locuras o nos vamos? Ella dejó dicho que por escrito le vea el comentario, colocó un comentario que usted. Ay, perdóname que he quitado tu micro. Vuélvela a conectar, por favor, Adriana. Vuelve a que conectar tu en su. micro. Ah, ya llegó. Es que no tengo el chat abierto, perdonadme. Entonces, nada, dice... Aquí es que no tengo el chat conectado. A ver. Vale, pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, no pasa nada. Queridos y queridas, si queréis lo